El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del hospital resonaba como un eco lejano en la mente de Leonardo Castillo. Estaba sentado en una de las frías sillas de la sala de espera, con la mirada perdida en el suelo y las manos entrelazadas sobre su regazo. No recordaba cuánto tiempo había pasado allí, ni cuántas veces había intentado apartar los recuerdos que lo atormentaban. Había llegado a ese hospital muchas veces en los últimos meses. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no había más esperanza. Señor Castillo. La voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, se encontró con un par de ojos oscuros que lo observaban con firmeza, pero también con una calidez que no esperaba. Soy la doctora Natalia Ferrer, dijo ella con profesionalismo. Me pidieron que hablara con usted. Leonardo se puso de pie de inmediato. ¿Cómo está mi esposa? Natalia sostuvo su mirada sin vacilar, pero su expresión se suavizó. Lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos. El mundo de Leonardo se detuvo. Había imaginado ese momento cientos de veces, pero ninguna preparación era suficiente para afrontar la pérdida de la mujer con la que había compartido su vida. No supo cuánto tiempo pasó después de eso. No recordaba las palabras de consuelo, los murmullos de los enfermeros, la sensación de vacío absoluto que lo invadió. Lo único que quedó grabado en su memoria fueron los ojos de Natalia, observándolo con la mezcla perfecta de compasión y profesionalismo. No dijo más de lo necesario. No intentó llenarlo de falsas esperanzas ni de frases hechas. Solo estuvo allí, presente, como un pilar inquebrantable en medio del caos. Y Leonardo nunca olvidaría eso. Los meses pasaron en una neblina de rutina. Leonardo se convirtió en una sombra de sí mismo, enterrándose en el trabajo, evitando las reuniones sociales, rechazando cualquier intento de sus amigos por traerlo de vuelta a la vida. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, cuando su dolor ya se había convertido en un peso silencioso sobre sus hombros, una fuerte punzada en el pecho lo obligó a buscar ayuda. No era un hombre que creyera en médicos ni en debilidades, pero el malestar persistente lo hizo reconsiderar. Y fue así como terminó sentado en un consultorio privado, con la misma mujer que le había dado la peor noticia de su vida. No pensé que volvería a verlo, señor Castillo, dijo Natalia con calma, revisando su historial mientras él la observaba en silencio. Llámame Leonardo, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con lo natural que sonó su voz. Ella alzó la vista con un leve arqueo de cejas. De acuerdo, Leonardo. Cuéntame qué te trae aquí. Él la miró por un instante antes de suspirar. Dolor en el pecho. No es constante, pero aparece en los momentos más inoportunos. Natalia asintió, anotando algo en su expediente. ¿Estrés? Leonardo soltó una risa sin humor. Podría decirse. Natalia dejó su pluma sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia él. Perder a alguien cambia la forma en la que vivimos. Afecta nuestro cuerpo más de lo que imaginamos. Leonardo sintió que su estómago se tensaba. No vine por terapia. No es terapia, es un hecho médico, respondió ella sin inmutarse. Pero si prefieres ignorarlo, puedo recetarte algo para los síntomas y fingimos que este problema no tiene raíces más profundas. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió algo distinto a la tristeza. Un destello de irritación y de curiosidad. Natalia Ferrer no era como los demás médicos que había conocido. No lo trataba con lástima, ni con condescendencia. No tenía miedo de decirle la verdad. Y eso lo intrigaba. ¿Siempre eres así de directa? Siempre, respondió ella con una leve sonrisa. Leonardo la observó por un momento y luego dejó escapar un suspiro. Está bien. Haré lo que digas. Natalia no sonrió, pero en su mirada había un destello de satisfacción. Sabia decisión. Y en ese instante, sin que él lo supiera, algo cambió dentro de él. No porque la tristeza desapareciera. No porque el dolor se esfumara de repente. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía más allá de su sufrimiento. Y eso era un peligro que no había previsto.
El consultorio de Natalia Ferrer tenía un ambiente cálido, con paredes en tonos tierra y estantes llenos de libros médicos. Pero, para Leonardo, aquel lugar representaba algo más. No era solo una consulta, no era solo un chequeo rutinario. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo desafiaba. Natalia no le tenía miedo. No trataba de medir sus palabras ni de manejarlo con guantes de seda, como todos los demás. Y eso lo inquietaba, y lo intrigaba. Voy a pedirte unos exámenes para descartar cualquier problema físico, dijo ella, anotando algo en su libreta. Pero si me preguntas, esto tiene más que ver con lo que cargas dentro que con lo que te duele por fuera. Leonardo la observó con el ceño fruncido. Si sabes que no quiero terapia, ¿por qué sigues insistiendo? Natalia alzó la vista, su mirada firme. Porque mi trabajo es ayudarte, aunque no quieras aceptar que necesitas ayuda. Por un instante, se quedaron en silencio. Leonardo la miró con intensidad, buscando en su expresión algún atisbo de duda, pero no encontró ninguno. Era una mujer segura, de carácter fuerte, acostumbrada a tratar con pacientes difíciles. Y él, sin quererlo, se sintió fascinado por eso. Está bien, cedió finalmente. Haré los exámenes. Natalia esbozó una pequeña sonrisa. Sabia decisión. Él soltó una risa baja. Dijiste lo mismo la última vez. Y parece que está funcionando, respondió ella con naturalidad, guardando su libreta. Leonardo la observó por un momento más, sintiendo que, de alguna manera, esa mujer estaba empezando a meterse en su mente sin que él se diera cuenta. Y eso lo asustó más de lo que quería admitir. Días después, Leonardo cumplió su promesa y se realizó los exámenes. Los resultados fueron normales, sin ningún indicio de un problema grave. Pero eso no significaba que su corazón estuviera en paz. Cuando regresó al consultorio de Natalia para revisar los análisis, ella lo recibió con su misma seguridad de siempre. Todo está bien físicamente, dijo, deslizándole los papeles sobre el escritorio. Pero eso no significa que estés sano. Leonardo tomó los documentos, los miró por unos segundos y luego los dejó a un lado. Déjame adivinar, estrés. Natalia cruzó los brazos. Estrés, ansiedad, duelo. Llámalo como quieras, pero es algo que no puedes seguir ignorando. Leonardo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. ¿Y qué sugieres? Ella inclinó ligeramente la cabeza. Un cambio. Algo que rompa el ciclo en el que te encerraste. Él soltó una risa baja y sin humor. ¿Y qué clase de cambio sugiere la doctora? Natalia lo miró con atención. Eso depende de ti. Pero lo primero que debes hacer es salir de la rutina. Volver a vivir. Leonardo sintió que esas palabras le golpeaban más fuerte de lo que esperaba. Volver a vivir. Había olvidado lo que eso significaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Las palabras de Natalia se quedaron grabadas en la mente de Leonardo mucho después de haber salido del consultorio. Volver a vivir. La idea lo atormentaba, lo desafiaba, porque en el fondo sabía que no lo había hecho desde la muerte de su esposa. Su vida se había convertido en una sucesión de días vacíos, llenos de trabajo y silencios insoportables. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien le decía que aún había algo más allá del dolor. Y lo peor era que quería creerle. El cambio comenzó de forma sutil. Pequeñas decisiones que antes ni siquiera habrían cruzado por su mente. Aceptó la invitación de un viejo amigo para jugar golf, algo que no hacía desde hacía años. Retomó el hábito de leer en las noches en lugar de perderse en el trabajo hasta la madrugada. E incluso empezó a correr por las mañanas, algo que su esposa siempre le había insistido que hiciera. Pero la mayor prueba llegó cuando, después de varias semanas sin contacto, decidió volver al consultorio de Natalia. Cuando ella lo vio entrar, arqueó una ceja con una ligera sonrisa. No esperaba verte tan pronto. Leonardo se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. Dijiste que debía hacer un cambio. ¿Y lo estás haciendo?
Estoy intentándolo. Natalia asintió con aprobación. Bien. Eso es un comienzo. Leonardo la observó con atención, dándose cuenta de lo fácil que era hablar con ella. No era solo su seguridad o su inteligencia, sino la manera en que lo miraba, como si realmente lo viera. Eres diferente a los otros médicos que he conocido, dijo de repente. Natalia sonrió levemente. ¿Diferente cómo? No intentas decirme lo que quiero escuchar. Ella se inclinó ligeramente sobre el escritorio. Porque no te serviría de nada. Leonardo soltó una risa baja. Tienes razón. Por un instante, se quedaron en silencio, sus miradas atrapadas en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Leonardo sintió una extraña sensación en el pecho, diferente al dolor que lo había llevado allí la primera vez. Era algo más peligroso, más inquietante. Era interés. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirlo. Leonardo nunca había sido un hombre que creyera en las segundas oportunidades. Siempre pensó que la vida era una línea recta, se avanzaba, se tomaban decisiones, y cuando algo se perdía, simplemente se seguía adelante. Pero ahora, sentado en el consultorio de Natalia, viendo la manera en que ella lo miraba con esa mezcla de profesionalismo y calidez, comenzó a cuestionar todo lo que había dado por hecho. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía curiosidad por alguien. No como un escape al dolor, sino como algo real. Algo que lo atraía de una forma inesperada. Cuéntame más sobre estos cambios que has estado haciendo, dijo Natalia, apoyando los codos sobre su escritorio. Leonardo se acomodó en la silla. Nada extraordinario. Solo pequeños ajustes. Trabajo menos horas. Salgo más. Intento dormir mejor. ¿Eso es más de lo que hacías antes? Supongo que sí. Natalia asintió con aprobación. ¿Y cómo te sientes con eso? Leonardo la miró con una media sonrisa. ¿Es una pregunta médica o personal? Ella no se inmutó. Las dos. Él dejó escapar una leve risa. Mejor. No del todo bien, pero mejor. Eso es progreso. Leonardo entrecerró los ojos. Eres muy optimista. Soy realista, corrigió Natalia. Sé que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero eso no significa que uno deba quedarse atrapado en él. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Leonardo sintió que algo dentro de él se movía, algo que lo inquietaba y lo desafiaba al mismo tiempo. Me gusta cómo piensas, dijo sin pensarlo demasiado. Natalia sonrió, sin apartar la mirada de él. Gracias. El silencio que se instaló después fue diferente. No era incómodo, sino, cargado de algo más. Leonardo se obligó a despejar su mente. Creo que puedo seguir con estos cambios sin venir a consulta, dijo, aunque en el fondo no estaba seguro de querer eso. Natalia no pareció sorprendida. Si crees que puedes manejarlo solo, me parece perfecto. Pero si en algún momento sientes que necesitas apoyo, ya sabes dónde encontrarme. Él asintió lentamente, sin dejar de observarla. Lo tendré en cuenta. Cuando salió del consultorio, sintió que algo había cambiado dentro de él. No era solo el hecho de que se sentía mejor. Era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, quería seguir viéndola. No como su doctora, sino como la mujer que, sin proponérselo, había despertado algo en el que creía muerto. Y eso lo aterraba y lo emocionaba a la vez. Los días pasaron con una inquietud que Leonardo no lograba definir del todo. Había tomado la decisión de no volver al consultorio de Natalia, al menos no como su paciente, pero eso no significaba que pudiera dejar de pensar en ella. Era absurdo. Él no estaba en condiciones de interesarse en nadie. Su vida había estado en pausa desde la muerte de su esposa, y cualquier intento de seguir adelante se sentía como una traición. Pero aún así, cada vez que cerraba los ojos, recordaba la firmeza en la voz de Natalia, la intensidad de su mirada, la forma en que ella lo había desafiado sin miedo. Y eso lo atormentaba más de lo que quería admitir.
Una noche, después de una larga reunión de negocios, Leonardo decidió hacer algo que nunca hacía, cambiar de rutina. En lugar de ir directo a casa, condujo sin rumbo por la ciudad hasta que, sin pensarlo demasiado, terminó estacionándose frente a un pequeño café en el centro. Entró sin un plan claro, solo con la necesidad de despejar su mente. Pero cuando levantó la vista, su corazón se detuvo por un instante. Natalia estaba ahí. No vestía su habitual atuendo profesional, sino un vestido azul oscuro que resaltaba la calidez de su piel. Estaba sentada junto a una amiga, riendo suavemente mientras sostenía una taza de café entre las manos. Leonardo sintió una extraña punzada en el pecho. ¿Señor Castillo? La voz de Natalia lo sacó de su trance. Se había quedado observándola demasiado tiempo, lo suficiente como para que ella lo notara. Leonardo, corrigió él, acercándose con una leve sonrisa. Ya no soy tu paciente, ¿recuerdas? Natalia sonrió con suavidad. Cierto. ¿Qué haces aquí? Él se encogió de hombros. Supongo que necesitaba un cambio de escenario. Natalia lo miró con curiosidad y luego señaló la silla vacía junto a su mesa. ¿Te gustaría acompañarnos? Leonardo dudó por un momento, pero luego asintió. Me encantaría. Mientras se sentaba, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Interés genuino. No por el café, ni por la charla ligera que comenzó después. Sino por ella. Y por primera vez, en mucho tiempo, no intentó luchar contra eso. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, envolviendo el pequeño café en una calidez reconfortante. Leonardo aún no entendía del todo cómo había terminado sentado frente a Natalia y su amiga, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de salir corriendo. Natalia sostenía su taza con ambas manos, con una expresión relajada y una sonrisa leve en los labios. No tenía la postura formal que solía mostrar en el consultorio, ni la mirada analítica de cuando hablaba con sus pacientes. Esta era una versión distinta de ella. Más natural. Más real. Y Leonardo no podía apartar los ojos de ella. Entonces, Leonardo, intervino Camila, la amiga de Natalia, ¿qué hace un hombre como tú en un café como este, solo y a esta hora? Él arqueó una ceja con diversión. ¿Un hombre como yo? Camila sonrió. Admitámoslo. Tienes toda la pinta de alguien que solo toma café en reuniones de negocios o en su oficina. No pareces del tipo que se sienta a leer un libro en un sitio como este. Leonardo dejó escapar una risa baja. Supongo que tienes razón. Pero esta noche necesitaba un cambio. ¿Un cambio? Preguntó Natalia con curiosidad. Leonardo sostuvo su mirada. A veces, quedarse en el mismo lugar demasiado tiempo no es una opción. Natalia pareció captar el verdadero significado de sus palabras, porque su expresión se suavizó. Me alegra que lo pienses así. El silencio que se instaló después no fue incómodo. Al contrario, era como si ambos se estuvieran midiendo, tratando de entender hasta dónde podían llevar aquella conversación sin cruzar líneas peligrosas. Pero la línea ya había sido cruzada desde el momento en que Leonardo se dio cuenta de que no podía dejar de mirarla. La noche se alargó más de lo esperado. Camila se despidió temprano, dejándolos solos en la mesa con las tazas medio vacías y la ciudad vibrando a su alrededor. No esperaba encontrarte aquí, dijo Leonardo, rompiendo el silencio. Natalia sonrió. Me gusta este lugar. Es un buen escape después de días pesados. ¿Tuviste un día pesado hoy? Podría haber sido peor. Pero algunas cosas lo hicieron más interesante. Leonardo inclinó la cabeza, analizándola. ¿Yo soy una de esas cosas? Natalia soltó una risa baja. Eres un buen candidato. El tono ligero de su conversación tenía una tensión latente, algo que ambos sentían pero que ninguno mencionaba en voz alta. Hasta que Leonardo decidió no ignorarlo más. Natalia. Ella lo miró con atención. Dime. Él tamborileó los dedos sobre la mesa, buscando las palabras correctas.
Desde que nos conocimos, has sido directa conmigo. Has dicho lo que piensas sin rodeos. Así que quiero hacer lo mismo. Natalia apoyó el mentón sobre su mano, con expresión curiosa. Te escucho. Leonardo inhaló profundamente. Me gustas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Natalia no pareció sorprendida. De hecho, su expresión se mantuvo serena, aunque había algo en su mirada que indicaba que ya lo sospechaba. Lo noté, dijo con calma. Leonardo sonrió con incredulidad. ¿Así de segura estás? Siempre sé cuando alguien me mira de cierta forma, respondió ella con naturalidad. Y tú lo haces desde hace un tiempo. Él se recostó en la silla, aceptando su derrota. Bueno, entonces supongo que no tiene sentido que intente disimularlo. Natalia entrelazó los dedos sobre la mesa. No, no lo tiene. Hubo un momento de silencio. Un instante donde todo podía cambiar dependiendo de lo que se dijera a continuación. Y fue Natalia quien habló primero. Tú también me gustas, Leonardo. Las palabras lo golpearon con fuerza. No porque fueran inesperadas, sino porque eran reales. Él había estado esperando que ella lo frenara, que dijera que lo suyo era un error, que él aún estaba procesando la pérdida de su esposa y que esto no debía suceder. Pero en lugar de eso, ella le estaba dando la verdad sin rodeos. ¿Y qué hacemos con esto?, preguntó él en voz baja. Natalia tomó su taza y bebió el último sorbo de su café antes de responder. No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Leonardo sintió algo en su interior que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Y por primera vez desde que su vida se detuvo, quiso seguir adelante. Con ella. Leonardo nunca había sido un hombre impulsivo. Siempre había tomado decisiones con la cabeza fría, analizando cada posibilidad antes de dar un paso. Pero esa noche, mientras caminaba junto a Natalia por las calles iluminadas de la ciudad, sentía que por primera vez en años estaba dejando que su instinto lo guiara. La confesión de ambos aún flotaba en el aire entre ellos. Tú también me gustas. Era una frase simple, pero cargada de implicaciones. Leonardo no podía recordar la última vez que había sentido algo similar. Después de la muerte de su esposa, pensó que nunca volvería a experimentar esa emoción, esa necesidad de estar cerca de alguien, de conocer cada detalle de su vida. Pero con Natalia, todo era distinto. Debo admitir que no esperaba que fueras tan honesto, dijo ella de repente, rompiendo el silencio. Leonardo la miró de reojo, con una media sonrisa. Pensé que te gustaban las personas directas. Me gustan, asintió. Pero no todos se atreven a serlo. Leonardo se detuvo y ella hizo lo mismo. La ciudad seguía su ritmo a su alrededor, con autos pasando y luces parpadeando en los edificios, pero en ese momento, solo existían ellos dos. No quiero perder el tiempo fingiendo que no siento algo por ti, dijo él con seriedad. La vida ya me enseñó que todo puede cambiar en un segundo. Natalia sostuvo su mirada, su expresión más suave que de costumbre. Lo entiendo. Entonces dime qué piensas, insistió él. Sin rodeos. Natalia suspiró, cruzándose de brazos. Pienso que esto no será fácil. Nunca lo es. Tienes un pasado que aún duele. Lo sé. Y yo no soy alguien que se involucre a la ligera. Leonardo sonrió levemente. Eso me gusta de ti. Natalia bajó la mirada por un momento antes de volver a encontrar la suya. Pero quiero intentarlo. Esas palabras fueron todo lo que Leonardo necesitó. Con un paso decidido, acortó la distancia entre ellos y tomó su mano. Natalia no se apartó. De hecho, sus dedos se entrelazaron con los de él de forma natural, como si siempre hubieran encajado de esa manera. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió que algo dentro de él se acomodaba. Que, quizás, después de tanto dolor, aún podía haber algo bueno esperándolo. Los días siguientes fueron un descubrimiento. Leonardo y Natalia comenzaron a verse con más frecuencia, ya no como médico y paciente,
sino como dos personas que querían conocer cada rincón del otro. Salieron a cenar a lugares pequeños, alejados del bullicio de la ciudad. Caminaron por parques sin preocuparse por el tiempo. Y en cada conversación, en cada mirada compartida, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Pero no todo era fácil. Una tarde, mientras Leonardo revisaba unos documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. ¿Qué haces aquí?, preguntó, al ver a su cuñada, Clara, parada en la puerta. Clara cruzó los brazos, con una expresión tensa. Escuché rumores. Leonardo se apoyó en el escritorio, sin entender. ¿Qué rumores? Sobre ti. Sobre una doctora. Leonardo exhaló, comprendiendo de inmediato. No es un rumor. Clara lo miró con incredulidad. ¿Es verdad? Sí. Hubo un silencio incómodo antes de que ella hablara de nuevo. ¿Y qué crees que diría mi hermana sobre esto? El golpe fue directo. Leonardo sintió que el aire se volvía pesado, pero no apartó la mirada. No lo sé. ¿No crees que es demasiado pronto? No hay un tiempo exacto para el duelo, Clara. Pero Clara se detuvo, con los ojos llenos de emociones contenidas. Ella te amaba, Leo. Leonardo apretó los puños. Y yo la amé con todo lo que tenía. Pero se ha ido. Las palabras fueron duras, incluso para él. Clara desvió la mirada, como si intentara procesarlas. No quiero que la gente piense que estás olvidándola. Leonardo negó con la cabeza. Nadie olvida a quien amó de verdad. Pero seguir adelante no significa borrar el pasado. Clara lo miró durante un largo momento antes de suspirar. Solo, ten cuidado. No quiero verte lastimado. Y con esas palabras, se marchó. Leonardo se quedó en su oficina, sintiendo que una parte de su pasado acababa de chocar de lleno con su presente. Pero no iba a dar marcha atrás. No esta vez. Esa noche, cuando vio a Natalia, le contó lo que había pasado. Ella lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de comprensión. ¿Y cómo te sientes después de eso?, preguntó cuando él terminó de hablar. Leonardo pensó en ello por un momento antes de responder. Aliviado. Natalia arqueó una ceja. ¿Aliviado? Él asintió. Porque ahora sé que no hay duda en mí. No hay culpa. No hay miedo. Ella lo miró con intensidad. ¿Y qué hay? Leonardo tomó su mano, entrelazando sus dedos como lo había hecho aquella noche en la ciudad. ¿Tú? Natalia sonrió, y en ese instante, supo que lo que estaban construyendo era real. Y que, por primera vez en mucho tiempo, Leonardo estaba listo para vivirlo. Leonardo nunca había creído en las segundas oportunidades. Pensaba que el amor verdadero solo llegaba una vez, que cuando se perdía, no había manera de reconstruirse. Pero ahora, mientras sostenía la mano de Natalia, mientras veía la forma en que ella lo miraba con esa mezcla de confianza y ternura, entendió que había estado equivocado. El amor no siempre era un solo capítulo. A veces, era una historia con giros inesperados, con caminos que nadie veía venir. Y él estaba dispuesto a seguir este nuevo camino, sin miedo, sin dudas. ¿Estás segura de esto?, preguntó él en voz baja, como si aún no pudiera creer que ella estuviera allí, eligiéndolo. Natalia sonrió con suavidad. Tú fuiste quien me pidió que no dudara. Ahora te lo pido yo. Leonardo soltó una risa leve, dejando que su frente descansara sobre la de ella. No dudo. Y en ese instante, supo que era verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ahora que habían aceptado lo que sentían, no había razones para ocultarlo. Se veían con más frecuencia, compartían momentos sin la presión de las expectativas ajenas. Pero el mundo exterior no siempre era tan comprensivo. Una tarde, mientras Leonardo terminaba una reunión en su empresa, recibió un mensaje de Natalia. Necesito verte, ¿podemos hablar? Sintió una punzada de preocupación.
Tomó sus llaves y salió de inmediato. Cuando llegó al café donde habían compartido su primera conversación fuera del consultorio, encontró a Natalia esperando en una mesa junto a la ventana. Su expresión era tranquila, pero había algo en su mirada que le hizo saber que no era una simple charla. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose frente a ella. Natalia suspiró, entrelazando los dedos sobre la mesa. Hoy recibí una visita inesperada. Leonardo frunció el ceño. ¿Quién? Clara. El nombre cayó como un peso sobre él. ¿Qué te dijo? Natalia lo miró a los ojos con firmeza. Me pidió que me alejara de ti. Leonardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Me dijo que no era correcto lo nuestro, que estabas vulnerable y que no quería verte lastimado. Leonardo pasó una mano por su cabello, conteniendo su frustración. Voy a hablar con ella.